En un video anterior ya hicimos lo que es la configuración del PowerFlex de manera local. Ahora en este video haremos lo que es la configuración de manera remota, es decir, manejado mediante estos pulsadores y estos selectores y ya no desde el keypad. Ahora vamos a iniciar lo que son el conexionado eléctrico del variador, la parte del control. Ahí tenemos lo que son los pulsadores, los selectores, el potenciómetro va a ser una simulación para la entrada analógica. Con eso vamos a regular el voltaje que entra a esa variable analógica. Entonces comencemos. Del pin 11, que dice 24 voltios, vamos a usar la propia fuente del variador. Va a alimentar o va hacia cada uno de los pulsadores y de los selectores. El pulsador normalmente cerrado, los pulsadores normalmente abiertos y los selectores. El pulsador normalmente cerrado va a ser para el stop. Y si ven en los pines, la entrada 1 nos dice stop. Ese pulsador tiene que ser normalmente cerrado. Para que pare el motor, tiene que abrirse ese contacto. Ese contacto siempre debe estar con la alimentación, ¿no? Por eso es un pulsador normalmente cerrado. Ahora, para el start y para el sentido del giro vamos a usar lo que son los selectores. Para el start o para el run forward vamos a utilizar el primer selector. De 24 voltios alimenta y su salida de este selector hacia el pin 2, hacia el terminal 2. Y del siguiente selector, del selector 2, es para el reverb, el cambio de giro del motor. Si estoy girando horario, eso va a ser sentido anti-horario. La salida de ese selector va hacia el pin número 3. Los pulsadores normalmente abiertos van a ir para cada una de las entradas digitales. En este caso, solamente para lo que son las entradas digitales 1 y 2. Como ven, en los terminales se pueden conectar hasta 4 entradas digitales y eso se puede configurar de acuerdo a los parámetros que vamos a estar viendo. Entonces, entre 24 voltios al pulsador y la salida hacia el pin 5, ese para el pulsador para la entrada digital 1, y para la entrada digital 2, la salida del pulsador hacia el pin 6. Eso se puede configurar ya de acuerdo a qué funciones quieres que cumpla ese pulsador. Por ejemplo, lo que son las velocidades fijas o el multi-step. Mediante esos pulsadores podemos estar configurando a qué velocidad quiere que funcione el variador. Otro sería conectar lo que es el potenciómetro. Recuerden que la variable analógica es de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios. Con el potenciómetro vamos a variar el voltaje de entrada. Entonces vamos a conectar lo que dice la alimentación de más 10 voltios, el pin 12, a uno de los terminales del potenciómetro. Y el otro pin, que es el extremo, va hacia el pin 14 del variador, que es el análogo común. Y el siguiente terminal hacia la entrada analógica, que me dice que es de 0 a 10 voltios. Si es que estaríamos trabajando con corriente, sería en el pin número 15, ¿no? De 4 a 20 miliamperios. Y en la parte de potencia conectamos lo que es el motor. Ahora lo que vamos a hacer es configurar los parámetros del variador. Recuerden que los parámetros para verificar es el P46. Ahorita está en modo local, es decir, si yo presiono Start, va a empezar a funcionar. Y con el potenciómetro yo voy a poder aumentar y disminuir la frecuencia. Y le presiono Stop. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar estos parámetros para que ya no arranquen desde el keypad, sino mediante los selectores. Entonces entramos al P46, está en 1 que significa keypad. Tenemos que cambiar esto al parámetro 2 y le damos escape. Si yo presiono Start, ya no me va a arrancar el variador, sino va a ser mediante este selector de acá. Si yo le pongo en 1 o activo el selector, van a ver que va a aumentar la frecuencia. El potenciómetro sigue configurado para que sea desde acá.
¿no? Aumenta, disminuye, y si yo regreso el selector, regresa a 0 mi frecuencia. Como habíamos visto en el esquema, el primer selector que usamos, el selector 1, es para nuestro arranque de manera de forward o sentido horario. Si nosotros le damos arranque, van a ver que acá en la pantallita dice run y forward, ¿no? También van a ver en el motor que está girando en sentido horario. Si yo lo desactivo, la frecuencia baja a 0. Ahora veamos el reverb. Recuerden nuevamente en el esquema, el reverb es el selector 2. Vemos acá el selector 2, si lo activamos, ven acá en la pantalla del variador que está en sentido inverso, en sentido antihorario, o lo que es el reverb. Si yo quiero subir o bajar la frecuencia mediante este potenciómetro, paro el motor desactivando el selector. Ya hemos visto el funcionamiento mediante los selectores, pero lo que estamos viendo es que la velocidad lo estamos controlando mediante este potenciómetro. Fíjense, arranca mi motor y mediante este potenciómetro yo aumento lo que es la frecuencia, aumento y disminuyo. Hay otras maneras de poder configurar la velocidad, lo que es la frecuencia. Entramos a lo que es el parámetro P47 y fíjense en la tabla, el 1 me dice mediante este potenciómetro. Vamos a configurar de manera en el 2, que nos dice es mediante el K-Pack, o sea, estos indicadores de flecha, ¿no? De arriba y de abajo. Entonces salimos, y presionamos el run. Si yo muevo este potenciómetro, ven que no sube ni baja, entonces vamos a hacerle que aumente mediante esta tecla. ¿Y ven? Yo aumento y disminuyo con esta tecla de acá, y ven que este potenciómetro ya no me responde, ¿no? Entonces vamos a disminuir la frecuencia, van a ver. Ahora controlo la frecuencia mediante estos botones y le doy stop. Estas no son las únicas formas de poder configurar la variación de la frecuencia. Como vemos acá en la tabla, hay diferentes formas. Ahora lo que vamos a hacer es configurarla desde una señal de voltaje. Recuerden que nosotros conectamos lo que es un potenciómetro en la entrada analógica de 0 a 10 voltios. Recuerdan los pines 13, 14 y 15. Entonces lo que vamos a hacer es configurar ese parámetro. Entramos de nuevo al P47, ya no va a ser en 2, sino va a ser en 5. En 5 me dice que es señal de 0 a 10 voltios. Entonces, fíjense, si yo le pongo run, la velocidad, la frecuencia va a variar mediante este potenciómetro de acá. Si yo subo, empiezo a subir, la frecuencia también empieza a subir. ¿Qué pasa si yo muevo este potenciómetro de acá? No me hace nada porque no está configurado. ¿Qué pasa si muevo los selectores de acá? Tampoco. La frecuencia acá está en 27, pero la del potenciómetro está en 38 y la velocidad del motor en el que está girando es esa. Así que también podemos bajar, le hacemos el cambio de giro, y también podemos aumentar la frecuencia mediante este potenciómetro. Este potenciómetro puede ser reemplazado por un sensor. Si tienen un sensor que les manda señal de voltaje de 0 a 10 voltios, va conectado a esa entrada analógica.
Este potenciómetro está simulando lo que es ese sensor y puede controlar o regular el trabajo de tu motor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En un siguiente video enlazaremos lo que es el variador con un logo. No se olviden de darle like, compartan y suscríbanse para seguir aprendiendo.